La tarjeta de asientos tenía impresa en dorado toda la lista de invitados de mi hermana, 200 nombres en filas cuidadosas, y el mío no estaba entre ellos. Me quedé de pie en el borde del jardín con unos zapatos que había estrenado en 3 continentes, sosteniendo una tarjeta que no me incluía, mientras un hombre con una tablilla me preguntaba si venía con la empresa de catering. Mi papá me envió un mensaje de una sola línea esa tarde, en la boda de mi hermana, y todavía lo tengo guardado. A nadie le importa tu carrera. Él no tenía idea de que, en 90 minutos, 300 personas se pondrían de pie por mí y el jardín más bullicioso del condado quedaría completamente en silencio. Pero me estoy adelantando a la historia. Bienvenidos de nuevo a Voces de Venganza, donde las mujeres calladas finalmente tienen la última palabra y los salones más ruidosos se quedan quietos. Mi nombre es Cassidy Dalton, y si alguna vez una historia te hizo enderezar la espalda, estás en casa. Deja un comentario, cuéntame desde dónde nos ves, y no olvides suscribirte. Había salido de mi apartamento cerca de la base al amanecer y manejado 4 horas con la radio apagada. Después de un despliegue, tus oídos se cansan del ruido, y el silencio se siente menos como un vacío y más como una habitación en la que por fin puedes sentarte. Llevaba 5 semanas en casa. Pasando la segunda parada de descanso, mi teléfono vibró con un mensaje de mi comando. Mantenga su teléfono encendido este fin de semana, comandante. Sin contexto, lo cual en mi línea de trabajo nunca significa nada bueno. Respondí con un simple entendido, señora. Mi madre me recibió en los escalones de la entrada con esa sonrisa que reserva para las fotografías. Colleen Dalton lleva 30 años administrando cómo se ve nuestra familia desde afuera, y es muy buena en eso. Me abrazó como se abraza a alguien a quien no se quiere arrugar, y sus ojos recorrieron desde mi cuello hasta mis zapatos bajos. «Llegaste», dijo, como si hubiera apostado a que no lo lograría. Luego, guiándome adentro antes de que alguien pudiera verme con demasiada claridad, «Hablaremos de los asientos más tarde». Se complicó un poco. Descubrí que me habían sacado del cortejo nupcial por accidente, gracias a una florista que revisaba su lista. Le habían dicho que habría 4 damas de honor, pero solo tenía 3 nombres. Mi hermana tiene una sola hermana. Encontré a mi madre en la cocina y le pregunté, lo más calmada que pude, «Mamá, ¿no voy a acompañar a Delaney?» Ella no se apartó de las flores. «Es que se llenó mucho al frente, y tú siempre estás tan ocupada. No queríamos obligarte, pero podrías vigilar la mesa de regalos». Había manejado 4 horas y planchado la ropa más discreta que tengo, y me estaban entregando la mesa de regalos como premio de consolación. «Claro», dije, antes de que el ardor se convirtiera en algo que ella tuviera que ver. Se dio la vuelta, aliviada, con las manos en mis brazos. «Tú entiendes, ¿verdad?» La pregunta con la que funciona toda mi familia. Mi padre bajó por la escalera como si llegara a un lugar importante, que en su mente siempre lo es. Gerald Dalton tiene 62 años, dirige una inmobiliaria con su nombre en la mitad de los letreros del condado, y ese apretón de manos es toda su religión. Me miró de arriba abajo y decidió que pasaba el listón más bajo, al menos no estaba de uniforme. Presentándome a los invitados minutos después, su voz se volvió cálida y ligera. «Esta es mi hija mayor, Cassidy. Hace algo en el ejército. Del lado administrativo, creo. Tengo una autorización de seguridad con la que la mayoría de los senadores ni sueñan, y mi propio padre me presentó como si contestara teléfonos. Mi abuela Rosemary tiene 84 años y no administra como se ve nadie desde afuera. Me encontró junto a la mesa de regalos, tomó mi cara entre sus manos y dijo, lo suficientemente fuerte para que todo el salón la oyera, «Ahí está, la mejor de todo el grupo».
Mi madre se quedó paralizada al otro lado del salón. Luego Rosemary me acercó, bajando la voz. Cassidy, escucha. Te están ocultando algo. Hubo una carta. Llegó a la casa. Mi madre apareció, alejándola antes de que pudiera terminar. Una carta, articuló Rosemary con los labios. Había traído una pequeña caja azul en mi bolso, la condecoración misma, enviada discretamente 2 semanas antes, previo a una ceremonia formal que la Marina todavía estaba organizando. Lo que fuera que contenía había costado más de lo que podía permitirme pensar en la boda de mi hermana, así que la escondí en el closet del pequeño cuarto que me habían asignado, y me dije que la abriría sola algún martes tranquilo. Entonces una camioneta negra que nunca había visto llegó por el camino de entrada. Un hombre y una mujer bajaron, quizás de 60 años, y una mujer joven salió de la parte de atrás. El hombre caminó hacia mí. Disculpe, ¿es esta la boda de los Dalton? Venimos por Cassidy. Soy Cassidy, dije. Toda su expresión cambió. Somos los Reyes, dijo. Los padres de Ellie. Ella es su hermana, Marisol. No había pronunciado el nombre de Ellie Reyes en voz alta desde que volví a casa. Detrás de mí, la voz de mi padre salió al porche. Cassidy, ¿quiénes son estas personas? Están en la lista. No me di la vuelta. Conmigo, dije, lo bastante fuerte para que me oyera. Son mis invitados. Mi padre esperó hasta que hube acomodado a los Reyes en la sombra, y luego me llevó a un costado de la casa. ¿Quiénes son? No están en la lista de Delaney. Son amigos, dije, de mi unidad. Yo los invité. Esta es la boda de tu hermana, dijo. Los Henderson están aquí, los Alcor están aquí, y tú traes desconocidos. Mantuve la voz plana. Perdieron a su hijo. Yo estaba ahí. Importa que yo esté aquí, e importa que ellos también. Algo se movió detrás de sus ojos por un segundo. Luego desapareció. Solo manténlos fuera del camino, dijo. No le vayas a quitar ni un minuto de esto a ella. Detrás de la carpa del catering, escuché a mi padre hablando con Preston. Ella simplemente no es la hija que planeamos. Delaney es la fácil. Me quedé quieta con una jarra de café en las manos. Luego Preston sirvió 2 misiones de combate. Gerald, esa es la hija que planeaste. Cualquier hombre estaría orgulloso. Silencio. Luego mi padre, frío. Entenderás mejor a nuestra familia cuando ya formes parte de ella. 20 minutos antes de la ceremonia, Delaney me encontró en pánico por su velo y la vela de la unidad. Arreglé ambas cosas mientras ella me miraba desde arriba. Dios, eres tan buena para esto, dijo, con cariño sincero. ¿Qué haría yo sin ti aquí atrás? Aquí atrás, no allá adelante, junto a ella. Esa era mi ceremonia también. En la recepción, mi padre tomó el micrófono. Colleen y yo hemos sido bendecidos con 2 hijas extraordinarias, dijo, señalando a Delaney que resplandecía en la mesa principal. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera un perchero. 200 personas levantaron sus copas por una familia de la que yo no formaba parte. Aplaudí, y sentí algo más silencioso y más peligroso que la ira. Sentí que ya había terminado. Rosemary me tomó de la manga con la noticia de que la carta, con dirección de remitente oficial de la Marina, verdadera, había desaparecido del estudio de mi padre. ¿La movió o la quemó? Mi mente ya estaba enfriándose cuando la suboficial Nadia Okoro apareció caminando por el jardín de mis padres. Nadia es una de las 2 personas vivas gracias a una noche que no puedo describir. Se puso casi en posición de firmes. Señora, le dijeron que mantuviera su teléfono encendido este fin de semana, ¿verdad? No quiso decir más. Solo, no se ponga demasiado cómoda aquí atrás. Revisé mi teléfono.
Un nuevo mensaje del comando. Confirme su ubicación actual. En 14 años, una solicitud de tu ubicación, con hora exacta, significa que algo ya viene en camino. Antes de que pudiera responder, Rosemary regresó, apretando contra su pecho un sobre grande color crema. Lo encontré. Lo escondió en el fondo de su caja de aparejos de pesca. La solapa había sido rasgada por el pulgar de mi padre. La leí detrás de la mesa de regalos mientras 200 desconocidos comían su ensalada. Era la notificación oficial. Había sido aprobada para una condecoración, con una ceremonia de entrega que se estaba organizando. Enviada semanas atrás a mi dirección registrada, esta misma casa. Mi padre había leído exactamente lo que su hija había hecho y decidió que no podía tenerla, porque podría hacer que el día se tratara de la hija equivocada. Al otro lado del jardín, me miró a los ojos y levantó su copa una pulgada. Lo había sabido todo el tiempo. Encontré a mi madre junto al pastel y le mostré la carta sin decir una palabra. «¿Lo sabías?», dije. No era una pregunta. «Pensamos que podía esperar hasta después de la boda», dijo. «Tu padre dijo que convertiría todo en un circo, que le quitaría protagonismo al día de Delaney». «¿Y a eso le llamas estar orgullosa?», dije. Su boca se movió sin emitir sonido, y luego dijo lo más cierto que diría en todo el día. «Tu padre decide estas cosas, Cassidy. Siempre lo ha hecho. Yo solo mantengo la paz». Estaba organizando la foto familiar frente al alto seto en el extremo oeste del jardín cuando llegué con la carta en la mano. «¿Abriste mi correspondencia?», dije en voz baja. «La leíste y la escondiste en tu caja de aparejos». Su mandíbula se tensó apenas 1 milímetro. «No es el día, Cassidy. Puede esperar». Me señaló un lugar medio oculto detrás de la silla de Rosemary y el seto, donde el encuadre me tragaría por completo. Y fui, vieja costumbre, la niña obediente. Mientras el fotógrafo contaba hacia atrás, mi teléfono vibró. Un mensaje enviado desde 3 metros de distancia, sus pulgares moviéndose detrás de su sonrisa. «A nadie le importa tu carrera. Quédate fuera de las fotos». Algo dentro de mí, después de 34 años, en silencio puso la cuenta en cero. Caminé hacia mi auto. Puse la mano en la puerta. Y me detuve. Todas las otras veces que me había ido en silencio y me había dicho a mí misma que era dignidad, en realidad había estado dándoles la razón, firmando junto con ellos la historia de que yo no pertenecía a la foto. Estaba cansada de firmar. Le escribí a Nadia una línea. «Confirmado. Estoy aquí». Luego me di la vuelta, caminé de regreso por el jardín y me senté en la silla vacía junto a la señora Reyes. Por primera vez en mi vida, me senté en la foto. Tomó mi mano y me contó lo que había pasado del lado de ellos aquella noche. Uno de los oficiales que vino a nuestra puerta se quedó después de que los demás se fueron. Se sentó con nosotros hasta las 2 de la madrugada. Nos dijo que su hijo no estuvo solo. Había una oficial con él. Ella no lo abandonó. En ese momento no sabíamos tu nombre. Solo sabíamos que había una mujer. No pude hablar. Luego, dijo, un hombre de la marina llamó sobre una ceremonia. Le dije, «Señor, manejaremos hasta el fin del mundo». El jardín empezó a cambiar. Llegaron vehículos oscuros, y hombres y mujeres de uniforme de gala y trajes elegantes se reunieron en el jardín trasero en filas sueltas. Mi padre, sin la sonrisa de cámara, avanzó hacia ellos, apurado y con aire de dueño. «Disculpen, creo que hay alguna confusión. Este es un evento privado». Uno de los hombres se dio la vuelta y dijo algo que no alcancé a oír, y mi padre se detuvo a mitad de la frase. Nadie se agachó junto a mí. «Señora, la condecoración para la que fue aprobada es la Cruz de la Marina. Esas no se entregan así como así».
La unidad de Eli había pedido que la entrega pudiera hacerse donde su familia estuviera. La solicitud llegó hasta arriba del todo, y un almirante de 4 estrellas decidió llevarla él mismo. Hay casi 300 de ellos allá afuera, de 3 comandos, que se enteraron de lo que hiciste y se subieron a un camión. Y viene uno más, a 5 minutos. Necesita estar de pie, con la cabeza en alto, no detrás de ningún seto. ¿Quién viene en 5 minutos? Pregunté. Señora, dijo, es el almirante. Aún así, alguna parte agotada de mí todavía quería proteger a mi familia de lo que se venía. Encontré a mi padre, paralizado cerca de las filas. Papá, escucha. Está a punto de pasar algo grande, y es sobre mí. Déjame manejarlo con discreción. Esto todavía puede ser el día de Delaney. Le estaba ofreciendo una gracia que él nunca me había ofrecido a mí. Claramente causaste algún tipo de escena, dijo. Ve y diles que se vayan. Verdaderamente no tenía idea de lo que se dirigía hacia su jardín. Dejé de intentar salvarlo de eso. Marisol me encontró una última vez. El próximo jueves se cumple 1 año de la muerte de él y dijo. Mi mamá quería estar en algún lugar bueno en vez de un lugar triste. Esto no le quita nada a la boda de nadie. Para nosotros, esto es la boda. Detrás de ella, un solo auto negro entró por el portón, y todos en el jardín se quedaron quietos. La banda se detuvo. 200 invitados se quedaron paralizados, y 300 militares se pusieron de pie en filas silenciosas mientras el sedán se detenía y un asistente abría la puerta. Un hombre bajó, de cabello plateado, sin prisa, con 4 estrellas en cada hombro. Una voz resonó, aguda y absoluta. Atención encubierta. Cada uniforme sobre ese césped se puso rígido como un solo cuerpo. 200 invitados a la boda vieron a 300 guerreros quedarse quietos como piedra. Mi padre quedó parado entre sus invitados y las filas, con las manos inútiles a los costados, y observé cómo la comprensión cruzaba su rostro, que la hija que había escondido detrás de un seto era la razón por la que 300 personas habían cruzado el país y se habían quedado en silencio en su jardín. El almirante caminó pasando sus propias filas, pasando las mesas atónitas, directo hacia donde yo estaba con la familia Reyes, y él mismo se puso casi en posición de firmes. Comandante Dalton. Almirante Marcus Reyes. Lamento interrumpir la celebración de su familia, pero hay cosas que no pueden esperar. Se giró hacia todo el jardín paralizado. Sé que vinieron aquí por una boda, y la recuperarán. Pero están a punto de presenciar algo que la mayoría de ustedes nunca volverá a ver, y les pido que se pongan de pie por ello. 200 invitados se levantaron porque un almirante de 4 estrellas se lo había pedido. Un asistente trajo una condecoración escrita, y el almirante leyó, en el lenguaje formal y llano de la marina, el relato de una noche que yo nunca había podido describirle a nadie. El presidente de los Estados Unidos tiene el honor de otorgar la Cruz de la Marina a la teniente comandante Cassidy Dalton, de la Marina de los Estados Unidos, por heroísmo extraordinario. Leyó cómo, cuando comenzaron los disparos, fui a propósito en la dirección contraria, hacia los heridos. Saqué a 2 personas de un lugar que la condecoración calificaba de insostenible, regresé una tercera vez, y me quedé más allá del punto en que quedarse era sobrevivible, y no quise dejarlo. Por lo que hice esa noche, 2 estadounidenses volvieron a casa vivos que de otro modo no lo habrían hecho. 200 invitados permanecieron en silencio. Delaney lloró abiertamente en la mesa principal. Poco a poco, 200 rostros se apartaron de la mujer que estaba siendo homenajeada hacia el hombre que los había recibido, hacia Gerald Dalton, de pie y solo, sin ninguna sonrisa de iglesia que le quedara, el padre que la había mandado hacia atrás con un gesto de la mano.
El almirante prendió la cruz en la blusa azul marino sencilla que yo había usado para pasar desapercibida, luego me saludó, y 300 militares saludaron con él al mismo tiempo. Devolví el saludo sin recordar haberlo decidido. Luego tomó el micrófono que mi padre había usado 2 horas antes para brindar por una familia de la que yo no formaba parte, y me lo extendió. Comandante, creo que hay algunas cosas que necesitan decirse en este jardín esta noche. Me estaba entregando todo el escenario que mi padre había construido. Pude haber leído su mensaje de texto en voz alta y dejar que 200 personas lo vieran morir un poco por dentro en su propio jardín. Una parte de mí lo había querido toda mi vida. Entonces miré a Delaney, aterrada de que esto estuviera a punto de convertirse en el día en que su padre fue destruido en su recepción, y a la familia Reyes, que había manejado 640 kilómetros la semana antes del aniversario de la muerte de su hijo para presenciar honor, no venganza. Tenía que elegir entre 2 tipos de victoria, y solo una me dejaría siendo alguien con quien pudiera vivir. Gracias, almirante, dije, y mi voz llegó a todo el jardín en silencio. Quiero decir 3 cosas, y luego quiero que todos vuelvan a la boda. A las filas, ustedes son la razón por la que sigo de pie en cualquier lugar. Suboficial Okoro, volvería por usted mañana mismo. A la familia Reyes, Eli fue el mejor de nosotros. No estuvo solo, y no tuvo miedo, y no lo abandoné. Y por último, a mi hermana, este es tu día. Siempre ha sido tu día, y jamás te quitaría ni un minuto de él. Dejé que eso quedara en el aire, porque mi padre me había dicho esas mismas palabras esa misma mañana. Tengo todo lo que vine a buscar sin saber que lo necesitaba. Devolví el micrófono y bajé del escenario. Cassidy, dijo mi padre, solo mi nombre, partido en 2. Y luego nada, porque por primera vez en su vida, ese hombre no tenía la siguiente línea. Caminé de regreso pasando el seto sin bajar el paso. Era solo un arbusto, uno que un hombre asustado había usado para esconder a una hija que no podía medir. Mi padre se quedó solo junto a él, nadie se le acercó. Mi madre eventualmente fue y se paró a su lado. Pero 200 invitados habían visto lo que habían visto, y ningún brindis iba a deshacer eso. Delaney me alcanzó cerca del camino de entrada, sin velo, el maquillaje arruinado. No lo sabía, Cass. Dejé que te pusieran ahí atrás, y nunca pregunté por qué. Lo siento tanto. Fue la primera persona de mi familia en disculparse conmigo y decirlo con todo el peso que merecía. Sé que no lo sabías, dije. Ese es un poco el problema, Del. Pero yo sí lo sé. Me miró con los ojos feroces de nuestra abuela. ¿Bailarás también? Por una vez, dije que sí. Mi padre me encontró más tarde junto a los autos, en la oscuridad, como siempre hemos tenido nuestras conversaciones reales. Eso fue algo importante esta noche, dijo, rígido. No tenía idea de que estabas a ese nivel. No pudo decir orgulloso. Se acercó a la forma de esa palabra y no logró pronunciarla. Por un segundo lo vi con total claridad, un hombre que medía su infancia por lo que se mostraba, que aprendió tan joven que el amor se gana luciendo bien que nunca aprendió que había otro tipo de amor. Lo escondiste en tu caja de aparejos. Papá, dije, sin crueldad. No tuvo respuesta. Buenas noches, dije, y lo dejé ahí parado, todavía tratando de encontrar una versión de la noche en la que él saliera bien parado. No la había. Esa noche, tarde, me senté en el borde de la cama angosta y abrí la caja azul que había viajado 640 kilómetros en mi bolso. Adentro estaba la cruz de la Marina que había llegado en silencio y sin testigos semanas atrás. Me quité la segunda, la gemela que el almirante había prendido ahí frente a 300 personas, la misma condecoración hecha real por segunda vez al ser vista.
Las puse una junto a la otra y cerré la tapa sobre ambas. Una medalla en un estuche no deja de ser real solo porque nadie la esté mirando. Ese es el secreto que mi padre nunca aprendió, el que le costó el respeto de una hija y una caja de aparejos llena de vergüenza. Las cosas más verdaderas que harás en tu vida son las que nadie ve, por personas que no pueden agradecértelo. Dormí toda la noche de corrido por primera vez en 5 semanas. Manejé de vuelta a casa el domingo con la radio apagada y la caja azul en el asiento del copiloto. Mi padre sigue siendo mi padre. No se transformó en ese jardín. La gente rara vez lo hace. El mundo en el que él vive, donde solo vales por lo que puedes mostrar, sigue en pie, todavía lleno de gente que cree en él. Pero ya no me pertenece a mí. Y no será dueño de las hijas que Delaney pueda tener algún día. Esa es la única justicia real, no que la máquina se rompa, sino que tú salgas de ella y te lleves contigo a la siguiente. El honor no es lo que le muestras a la gente. Es lo que sigue ahí después de que todos dejan de mirar. Dejé de esperar a que me vieran el día en que 300 personas desconocidas me vieron primero. Una tarjeta de asiento sin nombre. Un mensaje de texto detrás de un seto. Una caja azul que finalmente abrí. Si alguna vez has sido la callada de tu familia, la útil, la que esconden atrás para mantener la foto limpia, escúchame bien. No necesitas su permiso para pararte derecha. Las personas que importan te reconocerán por lo que cargas, no por lo que muestras. Así que vuelve a ponerte en la foto. Si esta historia te hizo sentarte un poco más derecho, cuéntame en los comentarios el momento en que dejaste de esperar a que te vieran, y suscríbete, y nos vemos aquí en la próxima.